Vamos, uno de los temas que les hemos avanzado, la cirugía robótica ha pasado de ser la cirugía del futuro a ser la cirugía del presente. Una técnica compleja, mínimamente invasiva y que permite una mayor precisión en las intervenciones y disminuir el tiempo de recuperación del paciente. En esta ocasión les podemos contar de forma directa cómo funcionan este tipo de cirugías porque un equipo de Conexión Aragón ha podido asistir a la extirpación de un tumor con esta avanzada técnica. Vita Ventura, mi compañera, fue testigo, junto con el cámara, testigos directos de esta intervención. Sí, la verdad es que agradecemos que vía Montecanal nos dejase asistir y el equipo del doctor Rioja que nos dejase asistir a esta intervención, una intervención especialmente compleja. Tanto mi compañero Eduardo Morella como yo estuvimos en todo momento en ese quirófano, Vanessa. ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos. Pues empezamos porque cuando te enfrentas a algo así, si no eres, digamos, del equipo sanitario, si no eres profesional sanitario, sí que es cierto que te das cuenta de la labor increíble que hacen estas personas, desde el equipo médico, todos los auxiliares, enfermería, etcétera, etcétera. Es como una coreografía perfecta en la que, bueno, pues todo tiene que funcionar y encajar perfectamente para salvar la vida de una persona. En este caso lo vamos a ver ahora. Estuvimos en ese quirófano desde el momento en que lo estaban preparando hasta el final, con una intervención compleja, muy compleja, que en este caso además se podía realizar disminuyendo los riesgos y las dificultades gracias a esa cirugía robótica. De hecho, hablábamos con uno de los cirujanos que pertenecen a ese equipo y que nos contaba esto. Bueno, aquí tenemos un actor secundario porque los actores principales pues continúan siendo el personal instrumentista, los anestesistas y los cirujanos, pero tenemos un actor secundario que interviene en la intervención, que es el robot, que ocupa mucho espacio y que ahora pues tenemos que dedicar cierto tiempo pues a prepararlo, a preparar tanto los instrumentos como las fundas estériles. Hoy vamos a llevar a cabo una cirugía que es una extirpación de un tumor del riñón, que antiguamente pues se hacía de manera abierta, luego ya se evolucionó y se hacía por laparoscopia con mínimas incisiones y ahora pues lo vamos a hacer por vía robótica. Bueno, pues acabamos de escucharle cómo se prepara todo. ¿A qué hora empezó? Empezamos temprano, pero realmente el tiempo pasa y ya lo sabemos, ¿no? Los que nos hemos enfrentado a cuestiones médicas, Vanessa, sí que es cierto que cuando estás allí el tiempo vuela. Empezaba a primera hora de la mañana. Y, bueno, pues tuvo un tiempo total de algo más de 2 horas y media, pero hay que tener en cuenta 2 horas y media contando lo que es la preparación de ese quirófano. Yo en todo momento pensaba, tanto mi compañero Eduardo como yo pensábamos en la familia, ¿no? Que es esa parte en la que normalmente nos encontramos cuando tú eres el que espera, cuando está esperando que, pues eso, tu familiar, tu amigo entre en quirófano y confías en las manos expertas de todo el equipo médico. En este caso estuvimos en el quirófano preparándolo y es una parte muy importante. Hay que tener en cuenta, Vanessa, que tenemos ese actor, como decía el doctor Pellegrí, tenemos ese actor que es casi principal, que no funcionaría sin los conocimientos humanos, pero que también condiciona cómo se prepara un quirófano. El quirófano se prepara con una coordinación perfecta en la que el robot preside la sala y al que hay también que esterilizar. El equipo de cirugía, con el doctor Rioja a la cabeza, se prepara para una intervención especialmente compleja. El caso de hoy es un caso complejo porque es un paciente que tiene un tumor en el riñón izquierdo, que previamente había tenido otro tipo de tumor en el pene y también un cáncer de colon. Ya una colostomía y le hicieron la cirugía por vía abierta, con lo cual el abdomen estará bastante, habrá bastantes adherencias. Con precisión y sumo cuidado tendrán que aislar el riñón, identificar el tumor, que tiene unos 3 centímetros, y extirparlo sin dañar el órgano. Una intervención en la que el uso robótico es casi determinante. Es una intervención bastante compleja, que sin la ayuda del robot posiblemente por cirugía laparoscópica sería bastante más difícil
y en muchos casos se realizaría por vía abierta. Marca la diferencia sustancialmente en dos sentidos. El primero, la posibilidad de hacerlo por un abordaje de mínima invasión, y el segundo, poder hacer una cirugía de preservación renal que va a tener un impacto positivo en la supervivencia y en la calidad de vida de este paciente. Ya con el paciente anestesiado y todo preparado, es el momento en el que se puede comenzar la intervención. Veíamos cómo se preparaba ese robot, un robot que en esta intervención el que se usa es el Da Vinci. Sí, fue el primero que se utilizó en Aragón para hacer esta cirugía robótica, para hacer cirugía robótica. Se utilizó aquí por primera vez vía Med Montecanal, y es un robot que ya va por la cuarta o quinta generación. Quiero decir que ha avanzado mucho de esas primeras intervenciones, se va avanzando más, y es un robot, y esto aquí el doctor Rioja, espero que no llame si nos estamos equivocando, pero por lo que nos explicó, que estuvo aquí en el plató con nosotras, es un robot esclavo, es decir, que es el cirujano quien da las órdenes y quien maneja la máquina, es decir, una máquina que lo que hace es supeditarse, pero también es capaz de hacer movimientos que un ser humano, o giros. Hay que tener en cuenta que para acceder a según qué lugares del ser humano tendrías que abrir una raja enorme para poder acceder. El movimiento que puede hacer los brazos que puedes hacer tú no es el mismo que puede hacer una máquina, que además también amplía la visión porque también facilita una visión 3D al especialista. Imaginaos ya que llegado a este punto, veíamos como ya el paciente estaba ya anestesiado, la tensión, pues quieras o no, al final es alta allí, el nivel de tensión, de presión también. Yo no sé cómo lo hacen todos los días, de verdad, todas las personas que trabajan en la sanidad, porque la verdad es que te das cuenta de que allí sí que si aquí nos equivocamos, si yo me trabo, si digo una palabra que está mal, sí, bueno, tiene una importancia, pero si te equivocas en estos momentos es una equivocación que puede marcar la diferencia, y la verdad es que muestran una personalidad increíble. Hay tensión. También quiero agradecer al paciente que nos dejó grabar esta intervención y a su familia, porque son momentos en los que, claro, hay que estar muy, muy concentrado. Vean cómo continúa. Paula Gallarre, Jaume Pellegrí, David García Belmonte y Jorge Rioja son los cirujanos que participan en la operación. ¿Estamos? Vale. Sí, déjame un punto. Al principio se hacen pequeñas incisiones para dar acceso al robot, tanto a los brazos como a la cámara. Vale, estamos dentro ya de la cavidad abdominal, ¿vale? Los trócares robóticos tienen estas marcas que se ven aquí, que lo que nos permiten es saber dónde hay que colocarlos, ¿vale? Esta marca de aquí la ponemos justo en el límite de la piel, de modo manera que el robot sabe dónde está y pivota sobre ese sitio, ¿vale? Al moverse menos sobre la piel, lo que se traduce es en una menor agresión, y el paciente en el posoperatorio tiene menos dolor en la incisión. No tenemos mucho espacio, tenemos la colostomía y usaremos solo 3 brazos del robot. Normalmente en otras cirugías usamos los 4 brazos, entonces lo llamativo es que una única persona con 2 brazos maneja 4, ¿vale? Entonces ahora hacemos lo que se llama el docking, que es el acoplamiento del robot al paciente, ¿vale? Entonces tenemos un puntero láser, vale, hacia los pies del paciente. Sí, siempre que hay que usar referencias fijas, anestesia, pies. Deben asegurarse de que hay espacio suficiente entre los brazos del robot para que no colisionen. Entonces, como vemos, aquí tienen unos sistemas rotatorios que son los que, por un mecanismo de poleas, el robot los mueve, ¿no? Será Jorge Rioja quien hoy se ponga a los mandos del robot. Entonces, lo más importante es, bueno, pues estar cómodo. Entonces, estas son las pinzas con las que manejo los brazos. Este es el embrague, es como el embrague de un coche, ¿vale? Este es el brazo derecho, la tijera, y el brazo derecho una pinza, ¿vale? La R de derecho es el amarillo es corte y el azul es coagulación, corte y coagulación. Y ahora toca manejar la máquina. Hemos escuchado que en este caso el robot tiene 4 brazos, pero se van a utilizar menos. Sí, tiene 4 brazos. En este caso, por el tipo de intervención, se decidió finalmente el equipo médico utilizar 3. Aún así son unos brazos, unos tentáculos, porque parecía poco menos que, ¿no?, que un pulpo, podríamos decir, o una araña. 3 brazos, pero hay que tener en cuenta, que nos lo contaba el doctor Rioja,
que ellos manejan 4 brazos con sus 2 brazos y los pies. Realmente cuando vimos, y les puedo asegurar que nosotros habíamos hablado con el doctor Rioja, que aquí en Plató también en su día hablamos de este tipo de intervenciones, pero hasta que no estás allí y ves, por ejemplo, cómo se mete en esa máquina que parece casi un videojuego, los que somos de cierta generación recordamos estas máquinas antiguas, ¿no?, de estos juegos, y parece de ciencia ficción. Hay que tener en cuenta con los pies cortas. Porque otro detalle que hemos visto en esa grabación, que ha captado nuestro compañero Eduardo, es descalzo. Sí, también nos llamó la atención porque nosotros en todo momento estábamos, pues por supuesto, como el resto del equipo, con mascarilla, con un equipo esterilizante, pero el doctor Rioja, para ponerse en la máquina, se quita los zapatos, se quita los guantes, porque hay una cosa del robot, y es que nos contaba el doctor Rioja que no tiene tacto. Para un cirujano es muy importante el tacto, porque les da información sobre la dureza, la estabilidad. Claro, esto es lo único que falta, sí que se está trabajando en el tacto de estos robots, y de alguna manera pues los cirujanos se van familiarizando pues de otra manera, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la máquina tiene un sensor y en cuanto él retiraba la cabeza del sensor, o sea, de donde estaba mirando, una especie como de pantalla, como de gafas casi 3D, bueno, casi no 3D, esos sensores hacían que el robot se quedaba paralizado. Claro, hay que tener en cuenta que cualquier movimiento, lo que hemos visto de ese interior, de ese ser humano, en realidad es muy pequeñito, pero la imagen se amplía y es complicado manejar todo eso. Vamos a ver cómo continúa. Sí, porque llegan momentos ahora muy importantes en esta intervención. La primera parte de la intervención consiste en quitar adherencias de cirugías previas. Es un paciente que está operado previamente y la anatomía es un poco distinta a la que estamos acostumbrados, pero bueno, la verdad es que la visión que nos ofrece esta plataforma es maravillosa. Y aunque el robot es muy relevante en la operación, la importancia de la maestría del equipo en el quirófano es crucial. El doctor Rioja maneja hoy la máquina, pero no está solo. La ventaja de operar siempre con un mismo equipo pues es que estás mucho más compenetrado. ¿Están Jaume y David por ahí o no? Ah, estáis ahí, ¿no? Ah, muy bien. Anestesia también, ¿eh? Vale. Los doctores Pellegrí y Belmonte, pues una de las ventajas de poder arrancar este proyecto fue que ellos tenían mucha experiencia ya en cirugía robótica, tenían más de 500 casos hechos y bueno, pues digamos que son nuestros mentores, ¿no? Por fin se llega al tumor. Antes de la extirpación se ha cortado el flujo sanguíneo al riñón, de forma que la maniobra debe hacerse en el menor tiempo posible para que el órgano no sufra ningún daño. Pablo, ¿controlas tiempos? Que voy a clampar, ¿vale? ¿Ya? Finalmente se restablece el flujo y se completa con éxito la maniobra de extirpación. El tumor se mete dentro de una bolsa y se aísla, reduciendo al máximo la posibilidad de que queden restos. Muy bien, ahí está. Fenomenal, vale. Bueno, ha sido un caso bastante complejo en el que es una clara demostración de que esta tecnología te permite hacer un tratamiento mínimamente invasivo, oncológicamente muy correcto, incluso mejor para el paciente desde el punto de vista de su enfermedad y de su función renal, al poder preservarle el riñón. Sigue aproximadamente 1 hora, un poquito más, ¿no? Y el riñón ha estado sin aporte sanguíneo pues 7 minutos, ¿eh? Entonces esto obviamente es gracias al uso de esta tecnología. Vaya sonrisa, la del doctor Rioja al finalizar. Desde luego, hacen un trabajo increíble y podemos decir, Vanessa, que ya está en casa este paciente, a los 3-4 días ya estaba en su domicilio. Vita, muchísimas gracias a ti, a Eduardo Morella, el cámara, y también a todo el equipo médico y al doctor Rioja por dejarnos y permitir ver cómo son este tipo de operaciones, que parece que es un futuro, pero un futuro que ya está aquí, un presente. Ya está aquí, por supuesto. Gracias, Vanessa. Gracias.